el Evangelio confronta la idolatría. Dios nos ha venido hablando acerca, hemos estado estudiando, mejor dicho, este libro de los Hechos en los últimos años, ya vamos para un año, y hemos aprendido el mover de la iglesia en el primer siglo. Encontramos en este pasaje algo muy importante, como el Evangelio de Cristo es totalmente opuesto a la idolatría. En las últimas dos predicaciones, por los últimos pasados jueves, Dios nos habló para conocer un poco el tema de la idolatría a la luz o a la perspectiva de la palabra de nuestro Dios. Encontramos en este pasaje al apóstol Pablo, un hombre de Dios, que le toca vivir dos circunstancias cuando llega a Atenas. Recordemos de que llega el Evangelio a Europa, llega primero a Filipos, luego a Tesalónica, a Berea, y ahora llega a Atenas, uno de los pueblos importantes. Recordemos que en el tiempo del apóstol Pablo, Grecia era un pueblo importante en cuanto a la filosofía y a la literatura. Encontramos a un hombre de Dios que encuentra un escenario el cual lo confronta a él. Es decir, vamos a ver cómo Atenas afectó a Pablo y cómo Pablo afectó a Atenas. No sé cuántos de ustedes han llegado en algún momento a una ciudad o a un lugar distinto al que usted conoce, y llega a esa ciudad que usted nunca había visto y encuentra que la gente se conduce de una o de tal manera muy distinta a la que usted tenía, y esa ciudad comienza a afectarlo a usted en su manera de vivir, de pensar y de hacer. De igual manera también usted va a afectar o afecta a ese lugar con su manera de vivir. Encontramos pues que el apóstol Pablo llega a este lugar y es empujado por el Espíritu de Dios para llevar a cabo la predicación del Evangelio, pero se encuentra con una ciudad muy distinta a él, Atenas, una ciudad en la cual había un gran auge por la idolatría. Encontramos en el versículo 28, ahí mismo en el capítulo 17, Hechos 17, 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Encontramos aquí a Pablo, un hombre que está rechazando totalmente la idolatría de este pueblo de Atenas y hablándoles acerca de que la divinidad, la deidad, es muy distinta y que no se puede encontrar a través de metales. Habla de la plata, del oro, de esculturas y de imaginación. Entonces Pablo se encuentra en un escenario que lo afecta por su idolatría tan grande. Encontramos Atenas, una ciudad que proliferaba la idolatría. Uno de los hombres importantes de Atenas en ese momento llamó a Atenas como el ojo de Grecia y la madre de las artes, y tenía un lugar para cada dios. Dicen los estudiosos que había más dioses en Atenas que personas. Imagínense la magnitud de esta ciudad en cuanto a la idolatría. Atenas, déjenme darle algunos datos, era la ciudad que adoptó este filósofo Aristóteles como ciudad suya. Fue la ciudad de Sócrates y de Platón, eran originarios de ahí, de Atenas ellos. Y encontramos entonces qué importante era Grecia, Atenas en ese momento. Vamos a ir al versículo 16 de Hechos 17. Dice, mientras Pablo los esperaba. Aquí lo que nos está hablando es de que Pablo esperaba a los amigos que había dejado en la ciudad pasada. Mientras él los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Encontró Pablo una gran necesidad en los atenienses de Dios. Sabe que cuando nosotros vemos a personas entregadas a la idolatría, lo que nos despierta es un profundo dolor y una necesidad espiritual. Ya hemos dicho, hermanos, que la idolatría lo que hace en el ser humano es provocar un gran vacío.
Dice la Biblia que cuando Pablo esperaba, en ese momento que estuvo esperando, su espíritu se enardecía. La palabra enardecer ahí, kateideolos en el griego, significa una palabra que se irritaba, una palabra que se enardecía él al ver la condición y la actitud de estos hombres. Dejo un apartado ahí, vamos a 1 de Juan 5, 20, 21. Vamos a ver la perspectiva de la idolatría desde la Biblia. Cómo la Biblia ve la idolatría. Y usted puede decir, bueno, pastor, yo no tengo en mi casa colgado ninguna imagen. No tengo yo a nada a quien yo me postre. Pero ya vimos que en la actualidad somos un poco más sofisticados y no tan primitivos como el tiempo de Pablo, y tenemos por ahí ídolos que no son Dios. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20, son las palabras finales del apóstol Juan en su carta. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué nos dio, hermanos? Entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y esto nos habla, hermanos, que nosotros no caminamos en una fe ciega. Caminamos con un entendimiento y con un razonamiento de las cosas. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vea cómo concluye el 21. Hijitos, guardaos, ¿de qué, hermanos? Las últimas palabras del apóstol Juan en su carta es: tengan cuidado de la idolatría. Tengan cuidado de aquello que estorba a Dios. Dice un historiador de nombre Pausanias, que fue un historiador en el segundo siglo después de Cristo, escribió una obra que se llamó Descripción de Grecia. Y Pausanias dice que las imágenes en Grecia eran tales que todo aquel habitante que llegaba a ese lugar quedaba perplejo. Plinio el Viejo dice que había más de 300,000 estatuas dedicadas a los ídolos en ese momento en Atenas. Y esto nos habla de cuán grande era la idolatría en Atenas. Era una ciudad la cual se movía detrás de los ídolos. Colosenses 3:5, acompáñeme. Colosenses capítulo 3:5, porque cuando llega Pablo a Atenas, dice que su espíritu se enardecía, se molestaba. Estaba molesto al ver cómo el ser humano se dirigía ciegamente hacia los ídolos. Colosenses 3, versículo 5, dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí vosotros son los cristianos. Si usted no es cristiano, usted no puede entrar ahí. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es que, hermanos? Según para Pablo, todo ese tipo de acciones o de actitudes tenía que ver con la idolatría. Entonces Pablo llega a una ciudad la cual estaba hundida en la idolatría, y eso hizo que provocara una reacción en la vida de Pablo. Vamos a una cita más, 1 de Corintios 1:18. Ahora Pablo tiene un desafío, porque anteriormente había peleado con los judíos en cuanto a su creencia, pero nunca había estado en un escenario de idolatría como el que estaba viviendo en ese momento. Tenía un desafío en su vida. 1 Corintios 1:18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿es que, hermanos? Poder de Dios. Pablo dice que la palabra de la cruz, ¿cuál cruz? Aquella palabra que dice que Jesucristo vino, murió, pero también resucitó en la cruz del Calvario. Esa palabra para muchos, para los que se pierden, es locura. Es absurdo para mucha gente entender que a través del mensaje de Cristo puede salvarse una persona para la eternidad.
Pablo dice en el 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y es lo que sucede hoy en la actualidad. Todos los pensadores no pueden entender que Jesús sea el Hijo de Dios y que vino a darnos eternidad. Ellos cuestionan y no están de acuerdo en que la Biblia sea la palabra de Dios. Les parece absurdo que con entregarle su vida a Cristo, su vida va a cambiar. Para mucha gente le parece absurdo esto. Pero para usted y para mí que le hemos entregado su vida a Cristo, sabemos que esto es una realidad. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante, ¿qué dice, hermanos? La sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué, hermanos? Es decir, a Dios le plació que al reconocer tú en tu corazón y entregar tu vida a Cristo serías salvo. No tienes que pagar ni un centavo. Solo es entregarle tu vida y vivir una vida de testimonio en el Señor. Pero para mucha gente es locura, como esta tarde, para muchos estar aquí 1 hora y media sentados, cantando y alabando y escuchando de Dios, le pasa a la gente locura. Pero para usted y para mí es un tiempo en el cual Dios nos habla y el cual Dios nos enseña cómo vivir una vida en esta tierra mientras llegamos a su presencia. A Dios le agradó de esa manera. Vamos a regresar al versículo 17, vamos a Hechos 17. Encontramos entonces que Pablo se encuentra un conflicto, llega a una ciudad, la cual lo golpea en su manera de vivir y de hacer, porque estaba entregada a la idolatría. Así que, dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Vamos a buscar una cita y dejé ahí un apartado. Vamos a ir a Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Vamos a ver un ejemplo diferente. Es de Jesús. Cuando Él llega a Jerusalén, antes de ser entregado, Él se para frente a la ciudad y Él encuentra algo que le afecta a Él, pero que también le iba a afectar a la ciudad. Dice Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Fíjese, ¿usted ha visto pueblos así? Dígame usted si es malo lo que estamos haciendo. ¿Ofende a alguien hablar de Cristo? Mucha gente ha muerto por hablar de Jesús. A mucha gente le molesta lo que hacemos. Yo le pregunto, ¿hacemos algo aquí malo que ofende a la sociedad? Claro que no. Pero para mucha gente sí, inclusive para los judíos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Jesús está diciendo cuántas veces he querido yo llevarles la palabra a ustedes, Jerusalén, a mi pueblo. Pero me estremece la última palabra del versículo 37. Y no quisiste. ¿Sabe qué fue lo que le pasó a Pablo? Llega a una ciudad, le habla del Señor y la gente no quiere. Como esta tarde, quizás Dios te está hablando y no es de que no puedas, sino que tú no quieres entregarle tu vida a Cristo. Dice el versículo 17 que hemos leído, que Pablo entonces entró en todos lugares y entró en la sinagoga y comenzó, ¿qué dice, hermanos? A disputar con ellos. Comenzó él a hablar. La palabra discutir, o el verbo ahí discutía, el verbo en el griego es dialogama, de donde viene diálogo. Es decir, no estaba peleando Pablo con la gente en Atenas, estaba dialogando. Así que discutían o dialogaban. La palabra dialogar significa intercambiar los pensamientos con base a la razón.
Era lo que Pablo estaba haciendo con los judíos y con los piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Se imagina usted a Pablo predicando en el mercado, en la calle, en el café, en el puesto de la esquina? Es decir, Pablo no echaba a perder ningún momento, sino que él hablaba de el Señor. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32, porque vamos a ver qué era lo que Pablo hablaba con ellos cada vez que se los encontraba. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Y encontramos aquí algo muy importante. Viene una enseñanza. A veces como personas hacemos cosas buenas desde nuestro punto de vista, pero que son ofensivas a Dios. No todo lo bueno que hagamos va a ser aprobado por Dios. Hay mucha gente que hace cosas buenas, pero que no están en lo que Dios enseña. Éxodo, ¿lo tiene, hermanos? 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Si logra ver, Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley, y el pueblo se desespera. ¿Y qué le dice? Haznos dioses. ¿Cuál era el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos, pero Israel quería tener dioses. Versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, ¿cuánto? Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, ¿estos son qué? Son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Era eso verdad? ¿Sabe que mucha gente dice: yo voy a adorar a Dios de esta manera? Esto no ofende a Dios. Vea el versículo 5, estremecedor. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para ¿quién? Jehová. ¿Y será realmente fiesta para Jehová? ¿Sabe que hay mucha gente que basa sus cosas y piensa que es para Dios cuando esto ofende a Dios? La idolatría Dios no la acepta, hermanos. Versículo 19, usted lee el resto en su casa. Y aconteció que cuando él llegó, Moisés, al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Sabe que Pablo tenía esto en su mente? Él tenía Éxodo 32 en su mente, cómo la idolatría era ofensiva a Dios. Hasta el mismo Moisés se airó al ver la idolatría del pueblo. Dice que la gente danzaba y que la gente alrededor del becerro hacía sus danzas. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, vea lo que hace la idolatría, lleva a la gente ¿a dónde, hermanos? Al desenfreno, a no usar la razón, sino a seguir a la gente sin importar por qué está haciendo lo que hace. ¿Sabe que mucha de la gente que va en la idolatría hace la idolatría sin saber lo que está haciendo, lo que significa? Usted pregunta a la gente que pasa por aquí cada año, ¿por qué hace lo que hace? Si tiene un sentido, ¿cuál es la razón esencial de eso? Y verá que la gran mayoría no tiene una respuesta para esa pregunta. Dice la Biblia que viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus, ¿qué dice, hermanos? Es decir, los demás que no eran judíos, pueblos alejados, decían: ¿y no que son cristianos? Pero miren cómo andan como los idólatras. 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.
Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno con su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día. ¿Cuántos? Obviamente en la actualidad no vamos a morir por ser idólatras, pero sí vamos a afectar espiritualmente a otros. El punto, hermanos, que esto era lo que Pablo tenía en su mente, porque era la enseñanza de la palabra de Dios. Una palabra que totalmente iba en contra de la idolatría. Pablo dice que discutía con ellos en la sinagoga. Versículo 18, vamos a rezar a Hechos 17, 18. Hechos 17, 18. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos, fíjese, Pablo aquí nos habla de que Pablo era un hombre estudioso, porque toma como base a dos de los grandes filósofos de aquel tiempo de Atenas, a los epicureos y los estoicos. Le comparto un poco. Los epicureos eran seguidores de Epicuro. Era un hombre, un filósofo griego que vivió en el año 270 después de Cristo, y que enseñaba lo siguiente, hermanos. Los epicureos seguían a Epicuro, y la filosofía de Epicuro era que el placer era el fin supremo del hombre. Es decir, esta enseñanza de los epicureos enseñaban que todo el placer era el fin del hombre. Todo aquello que te da placer, hazlo. Por ejemplo, si tomar la mujer de tu prójimo te da placer, quítale la mujer a tu prójimo. Si matar te da placer, mata. Si robar te da placer, roba. Esta era la filosofía y enseñanza de los epicureos. Y Pablo toma a este filósofo como base. Los estoicos eran los seguidores de Zenón. Este filósofo griego hablaba y celebraba que todo residía en el hombre. El fin supremo era el mismo hombre a través de la razón. Estos dos pensamientos eran los que en ese momento estaban al frente, y Pablo dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo. Y unos decían, ¿qué quería decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Qué tremendo. Vemos a los atenienses hundidos en la idolatría y querían buscar otro Dios, y según lo que Pablo predicaba era otro Dios. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago, hermanos, se le conocía como la colina de Marte. Era el lugar alto en Atenas donde subía a la gente importante, donde había un tribunal que se encargaba de ver si era verdad o mentira lo que estaba diciendo la persona en ese momento. Y ahí subieron a Pablo al Areópago, la colina de Marte, según dice la historia. Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo que dice, hermanos. Esa era la intención de los atenienses. Querían escuchar algo nuevo, la novedad. Y esto nos habla, hermanos, del gran vacío que había en ellos. Había un gran vacío, porque cuando un hombre sigue a un ídolo, lo que denota es un vacío en su corazón. Y encontramos entonces que los atenienses escuchaban o deseaban escuchar algo nuevo. Y sabe que el evangelio, hermanos, siempre será algo nuevo para el ser humano, porque hablará siempre de nuestro Señor. Que sigue, vamos a ir al versículo 20 y vamos a ver cómo la palabra de Dios, con el apóstol Pablo en ese momento, comienza a ministrar en la ciudad. Vamos a ir al versículo 32 y 33, hermanos, allá abajo. Vamos a ver cuál fue el resultado o la respuesta del mensaje del apóstol Pablo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
Y así Pablo salió de en medio de ellos. Encontramos que después de que Pablo predica a partir del versículo 20 en adelante hasta el 31, que habla del mensaje de Jesucristo, hay una reacción de parte del pueblo y comienza entonces la gente, unos a creer y otros a burlarse. Dice el 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Encontramos entonces de que al final de la predicación del apóstol Pablo hay personas que le entregan su vida a Cristo y otras que lo rechazan. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cada vez que uno predica de Jesús, el que va a salvar a la gente va a ser Cristo. Lo que le toca a uno es entonces solamente predicar del Señor y hablarles de Él y entregarles el mensaje, y será Dios el que habla y el que cambie en sus corazones. Vamos a concluir en el versículo 22 de Hechos 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué, hermanos? Religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo al final, hermanos, cuando está hablando, logra ver que la gente es muy religiosa. ¿Sabe que la idolatría va de la mano con la religiosidad? Ya hablamos de este tema. Siempre la religión que tiene que ver con obras y sacrificios va acompañada de la idolatría. Pero todo eso Dios lo rechaza. Y a partir de aquí, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver el mensaje de ese Dios, el cual Pablo predica, que estaba una estatua para él que decía: al Dios no conocido. A ese Dios iba a predicar Pablo en ese lugar. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta tarde.